Vamos a avanzar un paso más ahora en nuestro estudio bíblico y vamos a centrarnos en el capítulo 12. Vamos a comenzar hoy este capítulo precioso también, como los anteriores. Lo extraordinario del estudio de los evangelios que conocemos al Señor Jesucristo en una forma personal en cuanto a lo que Él es y en cuanto también a las obras que Él realizaba, que no hacían otra cosa que mostrar la identidad de Jesús. ¿Quién era Jesús realmente? Es lo que conocemos a través de los evangelios. Y lo que tiene también una importancia radical para nosotros es el hecho de que en las epístolas, por ejemplo, nosotros vemos la verdad en términos proposicionales, es decir, la verdad absoluta en términos de revelación prescriptiva, lo que realmente es la doctrina como tal. Y en los evangelios vemos la doctrina encarnada, por decirlo así, o sea, el Señor Jesucristo haciendo y enseñando realmente lo que posteriormente es transformado en doctrina en las epístolas. Y por eso es muy importante verlo también desde esta perspectiva. Podríamos decir en términos teóricos, vemos en las epístolas la doctrina y en términos prácticos y vivenciales vemos la doctrina en los evangelios a través del Señor Jesucristo y lo que Él enseñaba. Vamos al capítulo 12, por favor, vamos a leer del versículo 1 al 12, pero posteriormente vamos a situarnos en 3 versículos nada más en el día de hoy. Sin embargo, vamos a echar una mirada general a lo que es el capítulo 12, porque es un solo discurso, una sola predicación del Señor Jesucristo. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Recordemos que el contexto inmediatamente anterior tiene que ver con los juicios que el Señor Jesucristo emite sobre los líderes religiosos de ese tiempo, sobre aquellos que evidentemente estaban en contra del Señor y se levantaron cada vez mucho más en una animadversión generalizada que comenzó a crecer en la medida en que avanzaba el ministerio del Señor Jesucristo. Jesús los confrontó directamente en los versículos anteriores después de haber ido a la casa de un fariseo a comer, que lo invitó a comer, y allí en ese contexto él mencionó o emitió, vamos a decirlo de esa manera, 6 oráculos de juicio. ¡Ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! Esos son oráculos de juicio, de condenación a los fariseos primeramente, luego a los escribas, por causa de que estas personas tenían una cualidad inherente en su carácter que era obviamente nociva y que era contradictoria con lo que profesaban con sus labios. Una de las cosas que el Señor descubrió claramente es que estas personas, a pesar de aparecer como representantes de la religión oficial de Israel, ni siquiera eran consecuentes con la misma religión que ellos profesaban. De hecho, cuando le habla a los escribas, por ejemplo, a los intérpretes de la ley, en el versículo 46 del capítulo anterior, dice, él dijo:
Hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Esa era una de las características de ellos. Es decir, exigían a las personas que hicieran algo en función no de la ley propiamente tal, que era la palabra de Dios autoritativa, sino de otra fuente de autoridad que era de la doctrina de los ancianos, o que eran las tradiciones de los ancianos, y les exigían cosas a ellos, a las personas, al pueblo común, pero ellos ni siquiera estaban dispuestos a cumplir lo que exigían a otros. Esa era una de las características. Ahora, en el versículo 53 y 54, después de los oráculos de juicio que el Señor emite contra estas personas, ellos se levantan mucho más, en forma mucho más directa y más, digamos, frontal en contra del Señor. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Esa era la reacción que tuvieron inmediatamente después de los oráculos de juicio que el Señor emitió contra ellos. En ese contexto, entonces, el Señor va a hacer en este sermón, en todo el capítulo, incluyendo algunas partes del capítulo 13, pero solo vemos el capítulo 12 en esta ocasión, va a enseñar, o mejor dicho, va a advertir solemnemente varias cosas a los discípulos. Una de las cosas que vemos al principio, igual como en el Sermón del Monte, que a pesar de que había una multitud alrededor, el Señor no se dirigió a la multitud, ni tampoco a los fariseos y escribas, sino se dirigió primeramente, dice el versículo 1 del capítulo 12, a los discípulos, a aquellos que habían creído, a aquellos que lo seguían al Señor. Obviamente estaban los 12, estaban probablemente los 70 también, a los cuales mandó de 2 en 2 a predicar la palabra, y otras personas que habían hecho profesión de fe, probablemente, sin embargo, no eran verdaderos creyentes, sin embargo, estaban dentro de aquellos que estaban siguiendo al Señor como aprendices, que significa la palabra en el original discípulo. Ahora, ¿qué advierte el Señor? Y aquí vamos a mencionar varias cosas completando el capítulo 12. Primero, la primera advertencia es sobre la hipocresía de los fariseos, versículos 1 al 3. La segunda es sobre el temor a los hombres sino a Dios, versículos 4 al 7. La tercera es sobre negar al Hijo, versículos 8 y 9. La cuarta es sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, versículos 10 al 12. La siguiente es sobre la codicia, 13 al 21. La que a continuación viene sobre las ansiedades, versículos 22 al 34. Luego viene la advertencia sobre la falta de velar adecuadamente, versículos 35 al 40. Enseguida, sobre la advertencia sobre la infidelidad a Dios, versículos 41 al 48. Inmediatamente después viene la advertencia sobre las divisiones ocasionadas por la palabra de Dios, 49 al 53. Sobre la falta de discernimiento, los versículos 54 al 56. Y finalmente advierte sobre la falta de perdón, versículos 57 al 59. Todas estas son advertencias que vienen también desde el punto de vista del Señor, a saber lo que había en el corazón de las personas, incluso de sus discípulos y obviamente de la multitud también, que era necesario poder cambiar, poder transformar a través de la enseñanza. Todas estas advertencias las hace en el contexto de un sermón extraordinario. La mayoría de los teólogos dicen que este es un sermón completo. Esto no significa que el Señor no repitió estas mismas verdades en otras circunstancias distintas, pero sí que en este caso fue un sermón que pronunció el Señor Jesucristo. Como un buen maestro, Él reiteraba muchas veces las mismas enseñanzas con el propósito de que pudiesen las personas captar la esencia de lo que estaba diciendo y poder obviamente mantener en su mente y en sus corazones la enseñanza. Ahora nos acercamos más al texto propiamente tal, y los primeros versículos del 1 al 12 se pueden rastrear también aquí un común denominador, y es muy interesante, que tiene que ver con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En definitiva, este planteamiento hace ver
que lo que el Señor dijo, que tuvieran cuidado de la hipocresía en los versículos 1 al 3, luego dice la manera en que podemos luchar contra la hipocresía a través de honrar a Dios Trino. Los versículos 4 al 7, por ejemplo, se enfatiza el honrar a Dios el Padre, porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y ahí dice, no teman a los hombres. Y no dice directamente que es el Padre al cual se está refiriendo a quien deben temer, pero es evidente en el contexto. No teman a los hombres que pueden matar el cuerpo, teman a aquel que puede echar el cuerpo y el alma al infierno. Se está refiriendo obviamente al Padre. Una manera entonces, y esto es muy interesante porque aquí está mostrando que la doctrina, es decir, el conocimiento de Dios como un Dios trino, del Padre como un Dios que merece honra, gloria y alabanza, es suficiente cuando nosotros lo honramos a Él para poder dejar de lado la hipocresía, porque la hipocresía, ¿qué es lo que hace? Deshonrar a Dios. Porque la hipocresía es una apariencia de piedad, pero no una realidad. Y cuando hacemos eso, estamos ofendiendo y deshonrando precisamente al Padre. Por lo tanto, en los versículos 4 al 7 va a enfatizar aquello. Honramos a Dios, el Padre, cuando vivimos una vida de temor reverente delante de Él. Y esto es un antídoto, como dije, para la hipocresía. Segundo, los versículos 8 al 9 va a enfatizar el honrar al Hijo. Dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Es decir, ustedes tienen que aceptar, y así como me honran a mí, tienen que honrar también al Hijo, porque el que honra al Padre, honra al Hijo. Y obviamente la manera de honrar al Padre es honrando al Hijo. De tal manera que el que deshonre al Hijo está en problemas, va a tener complicaciones desde el punto de vista de su relación con Dios. Confesar al Hijo entonces es confesar al Padre, negar al Hijo es negar al Padre. Y eso era precisamente lo que habían hecho o estaban haciendo los fariseos y escribas, ¿recuerdan? Es decir, ellos se negaron a creer en el Señor Jesucristo como quien era en realidad el Mesías, el que vino a salvar a Israel. Lo despreciaron de una u otra manera a pesar de la multiplicidad de evidencias que habían y que mostraban que Él era, en efecto, el Hijo de Dios. Al negar al Hijo de Dios, ellos estaban negando al Padre, estaban deshonrando al Padre. ¿Cuál era entonces el antídoto para esto? Honrar al Hijo, reconocer a Jesús tal como Él era, y de esa manera entonces podían luchar adecuadamente contra la hipocresía. Tercero, en los versos 10 al 12 tenemos el énfasis de la honra al Espíritu Santo. Dice, a todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo que habréis de responder o que habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Se exalta al Espíritu Santo desde tal perspectiva que dice, contra el Hijo pueden decir algo y le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Es interesante, no sé si se dan cuenta en esta progresión de la Trinidad, la manera en que está diciendo el Señor Jesucristo que honrar al Padre es honrar al Hijo es honrar al Padre y honrar al Espíritu Santo es honrar al Hijo y al Padre. O sea, hay una conexión directa y por eso decimos que la doctrina es la base y el fundamento para no actuar hipócritamente, que es el tema en cuestión que comienza a decir y que obviamente al mirar el contexto nos damos cuenta que también hay una referencia indirecta a los hipócritas a los cuales les acaba de decir estas verdades. Ahora, luego de mirar echar una mirada al texto, así, al capítulo 12 completo, a los primeros 12 versículos en particular, obviamente nos vamos a detener en los primeros 3 y ese va a ser el tema en cuestión de nuestro estudio en el día de hoy. Aquí Jesús hace una seria advertencia a sus discípulos en el contexto en que los líderes religiosos de Israel, fariseos y escribas, estaban siendo confrontados directamente, y no solo eso, sino también bajo un sentido de condenación por parte del Señor Jesucristo.
Sin embargo, la hipocresía, y esto es muy importante que lo tengamos claro, no es privativo de los fariseos y escribas. Nosotros normalmente, cuando pensamos en hipócrita, pensamos en fariseos, pero automáticamente. Incluso el término fariseo ha llegado a ser sinónimo de hipócrita, ¿verdad? Entonces decimos, no, se trata de ellos, se trata de los fariseos, nada más. Pero lo que el Señor Jesucristo está haciendo aquí, está mostrando que no solo es privativo de ese tipo de personas religiosos de su tiempo que actuaban de esa manera, sino que tiene que ver con un problema de carácter del ser humano en general. Y también está presente dentro de los cristianos, dentro de los creyentes verdaderos. Y aquí necesitamos nosotros ser bien sinceros y poder vernos al espejo, no estar mirando al costado, ni estar siempre viendo hacia otro lado, diciendo, esa es una actitud hipócrita, yo me recuerdo que esta persona hizo algo que era evidentemente contrario a la fe y a lo que él mismo decía con sus palabras, sino que necesitamos mirarnos a nosotros, a cada uno de nosotros en particular. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús hace. Y esto es lo que llama poderosamente la atención. Notemos el versículo 1. Dice, en esto juntándose por millares la multitud. La verdad que la palabra millares tiene que ver con miles de miles. Es decir, había mucha gente. No había, no sé, 100 personas, 200 personas, sino que había mucha gente que incluso dice se atropellaban, casi estaban provocando una avalancha humana al tropezarse con el propósito de acercarse al Señor para escucharlo, no necesariamente con el deseo genuino de conocer a Cristo, sino por otras razones. Y entonces dice, comenzó a decir, aquí Jesús por supuesto, a sus discípulos primeramente, fíjense lo que dice. Comenzó Jesús a decir a sus discípulos primeramente. No siguió con el tema en cuestión hacia los fariseos y escribas. No siguió con el tema en cuestión hacia la multitud, sino que el contexto que menciona es que había mucha gente, pero la mirada de Jesús se volvió hacia sus discípulos. Y esto es significativamente importante cuando nosotros lo vemos desde la perspectiva de a quienes ellos querían instruir o advertir sobre la posibilidad cierta de la hipocresía. Obviamente, a sus discípulos. Y allí entonces es donde debemos también colocar la mirada. Lo primero que vamos a ver aquí, entonces, como punto 1, es el peligro de la hipocresía. El peligro de la hipocresía. Nosotros podemos pensar en un momento en la hipocresía y decir, bueno, pero eso es para otras personas, no es para mí. Y Jesús está diciendo, hey, momento. ¿Ustedes son mis discípulos? Bueno, ustedes están en peligro de caer en la hipocresía. La palabra hipocresía era originalmente una palabra que se usaba para describir a un actor griego que representaba un papel en el escenario, un papel que obviamente no era la misma persona, sino que igual como en el día de hoy tenemos, ¿cierto?, a través de las series o las telenovelas o todo este tipo de cosas, le llamamos actores a esas personas porque lo que representan no son necesariamente lo que son. Representan un papel, un personaje. Y esto es lo que hacían en ese contexto en el mundo griego. En principio era un término secular, pero es usado en el Nuevo Testamento en sentido figurado para describir la naturaleza de los engañadores espirituales. Así se utiliza normalmente en el Nuevo Testamento. Describe la naturaleza y el carácter de los engañadores espirituales, porque obviamente de eso se trata la enseñanza que el Señor Jesucristo estaba entregando aquí. El Señor dijo a los fariseos en una ocasión, ellos dicen y no hacen. Y esa es la descripción de un hipócrita. Decir y no hacer. En una ocasión, muy interesante lo que Pablo menciona en el capítulo 2 del libro de Romanos. Él, primero en el capítulo 1, versículo 18 al 32, habla de toda la gente en general, el mundo pagano de ese entonces, que tenía obviamente actitudes contrarias a Dios, que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que después se violaron desde el punto de vista de la teología, distorsionaron el carácter de Dios, distorsionaron, ¿cierto?, la teología correcta y se envanecieron en sus razonamientos, se desviaron de la verdad y finalmente violaron la filosofía o la verdad de Dios
y después violaron también las normas morales de Dios, como hemos visto en alguna ocasión. Pero luego en el capítulo 2, Él les escribe también a los judíos de su tiempo y a los moralistas de su tiempo. Y en el versículo 17 del capítulo 2 comienza a decirle estas cosas. Noten que también tiene que ver con el mismo carácter distorsionado que el que manifiesta la hipocresía. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? ¿Se dan cuenta? Esa es la contradicción que está descubriendo el apóstol Pablo, que era el problema también de los judíos, no solo de los paganos, sino también de los religiosos, de los que decían que ellos confiaban en la ley, creían en la ley y enseñaban la ley inclusive. Estos eran las personas de su tiempo también, los religiosos que el Señor Jesucristo confrontó en el capítulo 10, capítulo 11, versículos 37 en adelante. Ahora, esta descripción de decir y no hacer es precisamente la inconsistencia que se denomina hipocresía. Es una inconsistencia absoluta porque decimos una cosa, profesamos algo, pero hacemos otra cosa. El apóstol Pablo, cuando escribe a Tito también, le dice, profesan conocer a Dios, pero lo niegan en las obras, siendo abominables y desobedientes y reprobados para toda buena obra. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero lo niegan con los hechos, por decirlo de otra manera, ¿cierto? Y entonces los trata de abominables y desobedientes, reprobados para toda buena obra. Ese es el carácter de la hipocresía. Un hipócrita profesa conocer a Dios, pero los hechos de su conducta niegan absolutamente esta pretensión. También lo dijo a Timoteo, dijo que habrán hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Segunda de Timoteo 3:5, dentro del peligro de la apostasía que había ahí. Por tanto, cuando hablamos de hipócritas en términos espirituales, hablamos de engañadores espirituales, pero dentro del contexto de personas que profesan conocer a Dios. Esa es una de las cosas evidentes, porque no podemos decir que una persona sin Cristo es un hipócrita, porque lo que está haciendo, que está fuera, ¿cierto?, de la norma bíblica o de la moral bíblica, es parte de su naturaleza esencial. Pero una persona que profesa creer en Dios y hace otra cosa, entonces está negando realmente lo que está diciendo con su boca. Ahora, no deja de llamar la atención, como ya lo hemos notado, que Jesús se volviera hacia sus discípulos para advertirles sobre el peligro de la hipocresía. Podemos hablar tan libremente de la hipocresía cuando pensamos en otras personas, como es el caso de los fariseos. Sin embargo, pocas veces pensamos que los mismos creyentes estamos en peligro real de ser hipócritas. Y si somos bien sinceros, en algunas ocasiones lo hemos sido. Si nos miramos al espejo de la palabra y somos sinceros delante de Dios, porque sabemos, como más adelante va a ser expuesto, que delante de Dios no podemos negar, digamos, nada de lo que hicimos, porque el Señor conoce lo que hicimos en el secreto en que lo hicimos, obviamente en alguna ocasión y en más de una ocasión hemos caído en la hipocresía. Y por eso es que es pertinente también esta enseñanza para nuestros tiempos y para nosotros en particular. Si somos honestos, debemos reconocer este hecho. De allí la advertencia, entonces, es importante también para hoy, no solo para los discípulos de su tiempo, sino para nosotros en el día de hoy. ¿Recuerdan un caso de un discípulo donde se manifestó hipócritamente? Judas, ¿ya? Obviamente nunca fue un creyente, pero estuvo dentro de los discípulos. Pero hay otro que sí manifestó su hipocresía fuertemente. Pedro. Pedro cayó en hipocresía.
Ahora, ¿eso significa que era un incrédulo? No, no, no. Estamos diciendo que cayó circunstancialmente en hipocresía. Y eso es lo que está advirtiendo el Señor. Seguramente Pedro después se acordó de esto cuando negó al Señor, y no solo eso, cuando después, ya avanzado en la época apostólica, fue a Galacia Pedro, y ¿recuerdan cómo se estaba comportando? Hipócritamente también. ¿Ven que es algo complejo? No es algo que nosotros decimos, ya, y ahora yo vencí la hipocresía, de aquí en adelante no soy más hipócrita. No, no es así. No es tan simple como eso. Es una lucha permanente. Somos nosotros seres que tenemos todavía tendencia al pecado, no una tendencia total y completa, porque nuestra tendencia es más a la santidad, pero sí todavía hay remanente, hay residuos de pecado en nosotros, y uno de los residuos de pecado es la hipocresía. Por lo tanto, es importante que atendamos a lo que el Señor está diciendo. Él conoce nuestra debilidad y conocía la debilidad de sus discípulos en particular, y por eso se volvió a ellos. Y comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, ustedes tienen que guardarse la hipocresía. Esto es que somos susceptibles a caer en el autoengaño, y por eso nos advierte del peligroso camino de la hipocresía. El párrafo comienza describiendo el escenario en que Jesús advirtió sobre la hipocresía, juntándose por millares en la multitud. Sin embargo, su mirada no está en ellos, sino en sus discípulos. En los párrafos anteriores se había dirigido a los escribas, ahora se está dirigiendo a aquellos que habían creído en él. Y lo hace para expresar su preocupación. Por eso, una advertencia. La hipocresía tiene algunas características que son singulares y que son, por lo mismo, muy difíciles de detectar. La hipocresía es sutil, por ejemplo. De allí su peligro. El disfraz puede parecerse mucho a la realidad. Puede parecerse mucho a la realidad. Es decir, puede ser, no, si esta persona tiene que ser un creyente porque esta persona estuvo predicando en la iglesia, esta persona tiene que ser un creyente y no es un hipócrita porque esta persona fue un maestro o porque esta persona, no sé, hizo tantas cosas para el Señor durante tanto tiempo. Pero, ¿qué es lo que no conocemos nosotros? El corazón. Nosotros no sabemos su realidad. Cuando llegamos al Instituto Bíblico, me acuerdo cuando el primer año, el profesor con el que teníamos la primera clase nos dijo una cosa que es verdad. Y que en principio cuando la escuchamos nos chocó un poco. Dijo, nadie puede a mí decirme que ustedes son creyentes. No, nadie puede decir, no, pero es que estamos en el Instituto Bíblico, pero eso no significa nada, dijo. Nadie puede asegurarme de que ustedes son creyentes. Dios sabe. Eso. Es decir, la hipocresía es sutil porque puede vestirse de piedad también. Por eso es más difícil de descubrir. Se nos dice, por ejemplo, que Satanás puede disfrazarse de ángel de luz y sus ministros aparecer como ministros de justicia en 2 Corintios 11, 13 y 15. ¿Lo ven? Si Satanás puede disfrazarse como un ángel de luz y los ministros de Satanás pueden aparecer como ministros de justicia, obviamente no es tan fácil detectarlos a simple vista. Ni tampoco, ojo con eso, detectarse a sí mismo, que es el punto central a donde debemos mirar. Esto entonces marca la naturaleza sutil del engaño que hace más difícil detectar la hipocresía. El objetivo continuo de Satanás es infundir esa hipocresía en nuestros corazones y por medio de ella profanar nuestras mejores acciones. Es interesante que Isaías dijo que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Miren qué interesante. Nuestra justicia, o sea, lo que nosotros consideramos justo, en realidad delante de Dios es otra cosa. Por eso es que es sutil este asunto de la hipocresía. También son innumerables los pretextos bajo los cuales pueden ocultarse. No hay ninguna forma que no pueda asumir. Y la santidad misma es un atuendo apropiado. Una de las cosas que con el tiempo nos vamos dando cuenta es que nosotros somos mejores para hablar piadosamente que para ser piadosos. A ver si me explico. Es decir, podemos decir muchas cosas que son verdad respecto a la Escritura. Y podemos proclamarla y a través de nuestras oraciones decirlo, pero eso muchas veces dicta de lo que somos realmente desde el punto de vista de nuestra vida.
No necesariamente hay una realidad total y absoluta entre lo que somos y lo que decimos. Y obviamente eso es hipocresía. Por eso decimos que la santidad misma puede ser un atuendo apropiado. Podemos llegar a estar orgullosos de nuestra santidad, lo cual es una contradicción, ¿verdad? Cuando puede ser simplemente un disfraz detrás del cual se esconde la naturaleza de un hipócrita. Ahora, hermanos, ¿qué nos muestra esto? Que hay una necesidad muy grande en nuestros corazones de velar contra un principio que encuentra tan fácil admisión en nuestro corazón. Debemos estar velando constantemente al respecto, porque es tan difícil de detectar y tan difícil también de expulsar, de ganar la batalla definitiva contra la hipocresía. Ninguno de nosotros está fuera de su alcance. Ni tampoco debemos confiar demasiado en que estamos libres de su influencia siquiera, es decir, de ser influenciados por aquello. Seguramente deberíamos tener un celo piadoso sobre nosotros mismos en relación con esta situación y no solo escudriñarnos y probarnos a nosotros mismos, sino que debemos orar la oración de David en el Salmo 139. Dios mismo, debemos pedir que Dios nos busque, nos pruebe para ver si hay en nosotros camino de perversidad y para guiarnos en el camino eterno. Señor, pruébame y ve en mi corazón. Hay hipocresía, Señor, muéstrame esa realidad. Señor, ayúdame a poder detectar esas expresiones de hipocresía que yo ni siquiera, de las cuales ni siquiera soy consciente. Eso es lo que David estaba diciendo. Necesito saber verdaderamente cuál es mi situación. Jesús se dirige a los discípulos y les llama a guardarse de la hipocresía, porque hay un peligro permanente que ellos están y que pueden caer fácilmente. Eso, como lo vimos, se expresó también en sus discípulos posteriormente, en sus discípulos más cercanos inclusive. En otras palabras, les está diciendo que tengan cuidado, que estén atentos. Utiliza la palabra guardaos de la levadura de la hipocresía. Guárdense, estén atentos. Cualquier indicio de ello, detéctenlo a tiempo para que no puedan caer en este tipo de situación. Presten atención, manténganse vigilantes ante el peligro de la hipocresía. Esta advertencia, como dijimos, sigue vigente en la actualidad. No podemos descuidarnos, hacemos bien en prestar atención y estar vigilando nuestra propia vida y la motivación de nuestro corazón para poder detectar la hipocresía con sus sutilezas y engaños. Esta es una característica del pecado, es sutil, es engañoso y por eso también es un peligro permanente. En segundo lugar, el Señor utiliza una metáfora para poder ilustrar esta hipocresía. Dice, guardaos de la levadura. Utiliza la levadura como metáfora. Es interesante que el Señor dijo esto también en otra ocasión, pero lo dijo respecto de la doctrina de los fariseos. O sea, cuídense, guárdense de la doctrina de los fariseos. Pero ahora no le está diciendo cuídense de la doctrina de los fariseos en este contexto, sino utilizando casi las mismas palabras, les está diciendo que se guarden de los fariseos. ¿Entienden la diferencia? En el otro caso era del contenido, de la enseñanza, del mensaje de los fariseos. Cuídense de eso. Y ahora les está diciendo cuídense de los mismos fariseos, de la hipocresía de ellos. Y utiliza la ilustración de la levadura. Bien sabemos que no se requiere, y las damas especialmente lo saben mejor, aunque ahora ya cada vez hacen menos pan en casa, ¿cierto? Lamentablemente para los que nos gusta el pan de casa. Pero ustedes saben, ¿cierto?, lo que hace el efecto que produce la levadura. No se requiere una gran cantidad para una gran cantidad de masa. Se requiere muy poco. Y tiene la capacidad de corromper, porque es un hongo, ¿verdad?, que corrompe toda la masa, y por eso después decimos que la masa creció, se levantó, ¿verdad?, leudó, decimos. Obviamente la levadura tiene esa característica. Se necesita un poquito para corromper toda la masa. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor entonces aquí? Está diciendo que la levadura de la hipocresía, que ese es el sentido, tiene una influencia muy penetrante y que abarca mucho.
Es decir, con un poco se puede empezar y después ya se vuelve un hábito. Puede ser algo sencillo, simple, en un momento determinado donde decimos algo que no es consistente con la realidad para zafarnos de una situación y después ya empieza a ser practicado permanentemente, porque tiene un carácter corruptor. Y por eso hablamos en segundo lugar de la influencia de la hipocresía. Influencia fácilmente. Y es más, incluso cuando a las demás personas, ¿cierto?, actúan de esa manera y de alguna manera nosotros somos influenciados por eso, después nos cubrimos las espaldas el uno con el otro. No sé si me entienden, porque como dicen, tenemos tejado de vidrio, ¿verdad? Entonces, no, yo no digo nada porque yo también tengo mis bemoles en mi vida. Porque nos influencia, y en la medida en que influencia más, por ejemplo, si lo vemos en el contexto de la iglesia, más compleja se vuelve la situación. La levadura tiene una influencia penetrante. La hipocresía tiene la capacidad de influenciar toda nuestra vida, de tal manera de transformar nuestros mejores actos de piedad en corrupción. ¿Podemos hacer buenos actos de piedad, pero que estén corrompidos? Sí, por supuesto. Porque la motivación no es correcta, porque el deseo de hacer la voluntad de Dios puede llegar a estar disfrazado en realidad, y hacemos algo que puede estar inclusive ser consistente con lo que dice la Escritura, pero no lo hacemos con la motivación adecuada. Y entonces ya estamos viendo la corrupción, la influencia corruptora de la hipocresía. Podemos declararnos el pueblo del Señor, como lo hizo Judá, por ejemplo, en Isaías 48, 1 y 2. Declararse el pueblo de Dios. Nosotros somos parte del pueblo de Dios. Recuerden, los judíos eran orgullosos. Hasta el día de hoy son orgullosos de que son el pueblo de Dios. Sin embargo, la mayoría no cree. El guía que nos tocó cuando fuimos a Israel era un hombre que tenía un conocimiento tremendo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Sin embargo, él no creía. Y sentía como un orgullo especial, particular, un nacionalismo dentro del nacionalismo de que eran parte del pueblo de Dios. Entonces, en Isaías 48, 1 y 2, eso es lo que se revela. Somos nosotros parte del pueblo de Dios. Sin embargo, el Señor conocía verdaderamente lo que había en sus corazones. Y allí es donde comienza a quedar al descubierto la hipocresía. Leamos esos versículos, por favor. Isaías 48, 1 y 2. Dice, oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. ¿Se dan cuenta? Estaban orgullosos de ser parte del pueblo de Dios, pero no en verdad ni en justicia, porque en realidad ellos no creían realmente en el Señor. Y aquí está la razón, versículo 2, porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían, su nombre es Jehová de los ejércitos. Sin embargo, no en verdad ni en justicia. Podemos deleitarnos en sus caminos. Ezequiel 33, 31 al 32, por ejemplo, también a través del profeta Ezequiel, el Señor confronta a los israelitas. Ezequiel 33, 31 y 32. Dice lo siguiente. Y vendrán a ti como viene el pueblo, dice Dios a Ezequiel, y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Es decir, ellos podrán asentir con sus cabezas inclusive que sí, que es correcto lo que están escuchando, que es bueno lo que están escuchando, pero no tienen ningún deseo de en realidad ponerlos por obra. Incluso podemos parecer los más ejemplares en nuestra conducta. Isaías 58, 2 y 3 dice aquello. También el pueblo de Israel aparecía como ejemplar en la conducta, sin embargo,
no era así en la práctica. Dice el versículo 2 de Isaías 58, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscabais vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. En el fondo era una contradicción. Se manifestaban como piadosos en su conducta. Decían, nosotros ayunamos, entonces tienes que responder, porque nosotros hicimos un sacrificio, en otras palabras, pero en realidad su conducta era totalmente torcida. Todo era una mera apariencia sin realidad esencial. Y eso es la hipocresía, una mera apariencia sin realidad esencial. Y el Señor sabía esto. ¿Qué pensamiento tan doloroso es este? Que podemos considerarnos a nosotros mismos los más santos y los más ejemplares. Y sin embargo, después de todo, se puede descubrir que hemos engañado a nuestras propias almas. Pero así es la realidad la influencia de esta peligrosa característica nociva. Un hombre puede pensar que es algo y sin embargo a los ojos de Dios no es más que un hipócrita y una persona que está autoengañado. Gálatas 6:13, el apóstol Pablo dijo eso, mostró eso a través de lo que le dijo y les enseñó en la carta a los Gálatas. De allí que la advertencia de Jesús a sus discípulos es alejarse de la influencia de la hipocresía. Y aquí estaba matando dos pájaros de un tiro en un sentido. Le estaba diciendo que tuviesen cuidado con su propia hipocresía porque había un peligro inherente en eso, pero también le estaba diciendo que tuviesen cuidado con la influencia que la hipocresía de los fariseos producía en ellos. Entonces debían separarse de ellos, debían no colocar oídos atentos, a lo que estaba diciendo los fariseos en su enseñanza, en sus exposiciones sobre la ley, porque aunque decían lo correcto en algunos casos, en otros no, porque añadían, como bien sabemos, tradiciones que no tenían que ver con la palabra de Dios, sin embargo eran hipócritas y entonces ellos podían copiar el carácter por la influencia que tenían de estas personas. ¿Qué necesitamos nosotros entonces en términos prácticos? Si hay un peligro real de caer en la hipocresía, en términos personales, hay un peligro de ser influenciados también por la hipocresía de otros, debemos pedir a Dios que esta advertencia haya cabida en nuestros corazones. De tal manera que no ahorremos esfuerzos en términos espirituales para limpiarnos de la vieja levadura, para que podamos ser una masa nueva. Y como los judíos en su Pascua fueron infatigables para poder librarse de eso, recuerdan que el Señor les prohibió llevar panes leudados cuando salieron de Egipto por la premisa de salir lo más pronto posible, por la urgencia de salir lo más pronto posible. Le dijo que cocieran panes pero sin levadura. Bien sabemos lo que eso significa. Nosotros le llamamos, no sé, como le llaman acá, pero me acuerdo que antes le llamaban churrasca, ¿cierto? Es decir, sin levadura, y se colocaban y eran planas, pero son muy ricas hasta el día de hoy, son muy buenas. Ahora, eso era evitar el hecho de echarle levadura y esperar que se leudara. Entonces tenían que salir rápido y le dijo el Señor, salgan con panes sin levadura. Entonces los judíos tomaron eso como un principio y posteriormente después todos los panes que comían en la Pascua judía eran también sin levadura. Pero el Señor utilizó esto como una metáfora y como una ilustración para decir, bueno, así como ustedes se limpian de esa levadura, límpiense de la hipocresía, que es una levadura que tiene un carácter de corrupción mucho más grave que el hecho de usarlo en la masa, que en realidad es beneficioso para hacer el pan. Por eso entonces, ahora que Cristo, nuestra Pascua, como dijo el apóstol Pablo, fue sacrificada por nosotros, debemos trabajar para desterrar de nuestros corazones ese concepto y ese carácter nocivo y para celebrar la fiesta con los panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Porque ¿cuál es el antídoto para la hipocresía? Sinceridad y verdad. Transparencia. De tal manera que en la medida en que más transparentes somos,
menos hipócritas somos. En que más reales y veraces somos, menos hipócritas somos. Aunque eso, la verdad, signifique que la gente no nos mire bien. Porque muchas veces, la verdad, cuando se es transparente, se toma equivocadamente de la otra parte de la que escucha o ve a una persona con esas características y algunos pueden decir, pero qué pecador es. Yo nunca pensé que era así. Pero ¿quién conoce el corazón realmente de lo que está pasando? Es el Señor. Y el Señor sabe que eso es mejor, la sinceridad y la verdad, que el guardar cosas y ser un hipócrita en ese sentido. Necesitamos luchar contra la influencia y la hipocresía en nuestra vida. En lugar de estar mirando al hermano, pongamos la mirada en nuestro corazón para descubrir si hay residuos allí o trazos de esa levadura para limpiarnos de ella. Y para que también nuestra vida no sea una influencia negativa para otros en términos de hipocresía, sino sea sincero y en verdad. Necesitamos servir al Señor en integridad y en verdad, porque eso es lo que el Señor quiere de sus hijos. Por lo tanto, hemos visto hasta aquí dos cosas esenciales. El peligro de la hipocresía, de lo cual cada uno de los creyentes también estamos expuestos y hemos caído de una u otra manera. Necesitamos desterrarlo, la influencia de la hipocresía que está en nosotros, o la influencia que ha hecho la hipocresía en nosotros, debemos desterrarlo, como la levadura que los judíos desterraban para que no estuviera en sus comidas principales y ceremoniales, porque lo consideraban como parte del pecado. Tercero, entonces, ahora vemos la inutilidad de la hipocresía. La inutilidad de la hipocresía, podríamos decir también la impotencia de la hipocresía. En otras palabras, ¿sirve de algo ser hipócrita? Y eso es lo que el Señor va a mostrar aquí la respuesta a esto. Obviamente la respuesta es no, no sirve de nada. Miren por qué razón. Porque nada hay encubierto, versículo 2, que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído, en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Los dos versículos, las dos cláusulas de los dos versículos nos hablan precisamente de lo absurdo que es ser hipócrita. No sirve de nada. ¿Por qué? Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse. Noten el contraste. Encubierto, descubierto, oculto, saberse. Hay un contraste en las palabras, inclusive para poder mostrarnos a nosotros lo absurdo que es la máscara de la hipocresía. Por muy bueno que sea el disfraz, nunca estará cubierta a los ojos de aquel delante del cual debemos dar cuenta un día. Y ahí está el problema. Si nosotros pensamos en por qué todavía circunstancialmente podemos tener actitudes hipócritas, y es por esto, porque olvidamos quién es Dios. Olvidamos que Él es omnisciente, además de omnipresente. No solo está en todo lugar, sino también conoce lo interior, nuestras acciones, pero también las intenciones con las cuales realizamos las acciones. Y en consecuencia, no podemos ocultarlo delante de sus ojos. Esta máscara no sirve de nada y no oculta en absoluto de la mirada penetrante de Dios. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Esta frase fue usada frecuentemente por el Señor para mostrar la imposibilidad de que el hombre pueda esconder su verdadera realidad delante de Dios. Es imposible. Es inútil entonces actuar como un hipócrita. ¿Por qué? Porque delante de Dios no existen los hipócritas, para decirlo de otra manera. Es decir, nadie es exitoso delante de Dios como un hipócrita. Absolutamente nadie. Es una reiteración y aplicación de lo dicho por Salomón, donde advirtió que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Es decir, llegará un momento donde eso se revelará.
Ahora, en el mismo presente, en el mismo momento en que se actúa con hipocresía, Dios ya lo sabe. Pero llega un momento donde no solo lo sabe, sino que ejecuta su juicio. Y a eso es lo que está refiriéndose la frase versículo 3. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Luz, tinieblas, otra vez el contraste. Y lo que habéis hablado al oído, en los aposentos se proclamará en las azoteas. Literalmente se predicará en las azoteas. El apóstol Pablo escribió del día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, Romanos 2:16, en el contexto de hablarle precisamente a los religiosos de su tiempo, a los judíos de su tiempo que decían amar la ley, que enseñaban la ley, pero que en realidad actuaban totalmente en contraposición a lo que ellos enseñaban y conocían, incluso desde el punto de vista intelectual. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, los secretos de los hombres, aquello que nadie más conoce, pero que Dios conoce perfectamente. Y como digo, un día lo traerá a juicio. Y exhortó también el apóstol Pablo a los corintios, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 1 Corintios 4:5. No se apresuren en el juicio, porque ustedes no conocen el corazón. Pero llegará un momento en que sí, Dios traerá a juicio, revelará todo lo oculto, todo lo secreto, aquello que nadie más conocía, Dios lo conoce. Y en ese momento entonces del juicio ya no habrá ninguna posibilidad de apelar al Señor para decir, Señor, yo no sabía esto, yo no conocía esto. ¿Por qué? Porque lo conocemos como un Dios omnisciente y omnipresente. Pero olvidamos eso en el momento en que actuamos con hipocresía. La hipocresía entonces se puede mantener por un tiempo delante de los hombres, pero ni un segundo, ni una milésima de segundo delante de Dios. Y el Señor sacará a la luz la realidad, ya sea en el tiempo presente o en el momento en que ejecutará su juicio definitivo al final de los tiempos. ¿Hay ejemplos de eso en la Biblia? Sí. Por ejemplo, sacó a la luz lo que pasaba con Judas. En el mismo tiempo en que ocurrió, sacó a la luz aquello que pasaba en su corazón. Y también más adelante, cuando el apóstol Pablo comenzó a predicar en diferentes lugares, cuando empezó a esparcirse el evangelio, también algunos quisieron aparecer como creyentes y el Señor sacó a la luz realmente que no lo eran. Pero no así otros que obviamente permanecen. ¿Recuerdan a Demas? Demas trabajó con Pablo, fue útil para Pablo en un momento determinado, pero Pablo dice, ya Demas me abandonó porque amó más al mundo que al Señor. Y allí está el problema ya resuelto desde el punto de vista presente, pero desde el punto de vista del juicio hay que esperar hasta el momento en que el Señor revelará la intención de los corazones. Entonces la hipocresía es impotente delante de Dios. Dios no puede ser burlado. Esto subraya entonces la tonta estupidez de la hipocresía. Alguien dijo, dado que Dios lo sabe todo y finalmente lo revelará todo, qué tonto es que uno se contente con la forma y la sombra en lugar de la realidad. Dado que Dios lo sabe todo y que al final lo sacará a la luz todo, qué absurdo es que alguien se contente con seguir aparentando delante de Dios, no siendo lo que realmente somos. Nuestro pecado encubierto, eso es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo, nuestro pecado encubierto será expuesto en el día del juicio, tal cual como es, sin ningún tipo de defensa alguna ni argumento que podamos presentar delante de Dios. Decir, bueno, pero Señor, es que lo que pasa es que yo estaba en esta circunstancia, en esta otra, y por eso yo mentí descaradamente en esta situación para zafarme del problema, pero en realidad yo sabía que estaba haciendo algo mal, pero Señor, o sea, ya no podemos argumentar al respecto. Esto es lo que remarca entonces esa frase final. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará desde las azoteas. Un teólogo dice lo siguiente: esta figura retórica describe la mayoría de nuestras costumbres privadas. Se trata de un tema clásico de cambio de rumbo. Las expresiones y los actos más
privados llegan a ser los más públicos. Es esta exposición la que a la larga hace inútil a la hipocresía. Finalmente convierte en objeto de admiración al hecho heroico realizado en privado, es decir, lo bueno y lo malo será sacado a la luz. Los contrastes son fuertes: tinieblas contra luz y susurro privado contra predicación pública. Es necesario recalcar que no es solo la hipocresía, digamos, flagrante, como es manifiesta todo lo que provoca su desagrado, también lo es en lo más secreto y refinado. Los hipócritas en su corazón amontonan ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Y eso también, mientras se jactan quizás y esperan recibir alabanza de parte de Dios, en realidad todo lo contrario será lo que encontrarán. Cuán angustioso será también para esas personas que permanecieron en esa condición y no era simplemente algo en los cuales cayeron circunstancialmente, sino que era parte de su estilo de vida, como un hábito permanente. Será ese momento cuando tengan que presentarse delante del Señor, en el día del juicio, porque ahí no hay nada que objetar al justo juicio de Dios. Porque nos presentamos de aquel cuyos ojos son como llama de fuego, como lo vio Juan en el Apocalipsis. Es quien escudriña los corazones y prueba también nuestra vida, y quien dará a cada uno según sus obras. Por eso es que es importante revisar nuestro corazón en el día de hoy. Todavía hay posibilidades de arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y uno de los pecados más groseros contra Dios es precisamente la hipocresía. Siempre nosotros apuntamos a los pecados más evidentes, ¿cierto? Los más notorios, pero hay otros que no son notorios, como es el caso de la hipocresía, porque se pueden disfrazar de piedad, pero esos son los peores. Habiendo visto estas tres cosas aquí que el Señor menciona, que el Señor enseña, el peligro de la hipocresía, la influencia de la hipocresía y la inutilidad de la hipocresía, entonces concluimos con dos verdades importantes que es bueno que quede en nuestra mente y corazón para poder luchar contra este flagelo. Ante la realidad de la hipocresía, que forma parte de nuestra naturaleza caída, debemos primeramente no confiar demasiado en nuestra propia integridad. Miren lo que estamos diciendo. No confiemos demasiado en nuestra propia integridad. No, yo no tengo problema, soy una persona íntegra. Cabe la posibilidad de que nos hayamos convencido a nosotros mismos de que somos íntegros sin que sea la pauta de nuestra vida realmente. Y por eso necesitamos estar atentos. De allí que es una advertencia. Y segundo, confiemos absoluta y plenamente en la misericordia de Dios, en la sangre de Cristo que tiene poder para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En lo que Cristo hizo está la cura para nuestras almas. Cuando seamos expuestos a la verdad escudriñadora del Señor y descubramos a través de ese espejo perfecto que en realidad hemos actuado hipócritamente, entonces volvámonos a Él en arrepentimiento y roguemos que nos limpie de toda la levadura de la hipocresía. Estas dos cosas son importantes. No confiemos demasiado en nuestra integridad, porque podemos estar autoengañándonos, y segundo, confiemos plena, absoluta y totalmente en la gracia de Dios, que es suficiente para perdonarnos y restaurarnos cuando hemos caído. Padre, muchas gracias por este tiempo que hemos pasado con nuestros hermanos. Es grato poder acudir a tu palabra y sobre todo mirar a Cristo, la única persona íntegra, 100% que ha pisado la tierra. Y poder verlo, Señor, y conocerlo más profundamente también confronta nuestra vida. No solo con su enseñanza, que ya es extraordinariamente profunda y además transformadora, sino también con su carácter especial. Sinceridad y verdad solamente había en el carácter de Cristo. Nosotros no siempre hemos actuado así y tú nos conoces perfectamente. Señor, límpianos de la levadura, de la hipocresía, para que no podamos, Señor, ser también de mala influencia para otros. Haznos más transparentes y veraces en lo que hacemos y en lo que somos también en lo íntimo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.